Hola, bueno, vamos a continuar con nuestros ejemplos de Java para el curso TCP, TPC 302. Vamos a crear un nuevo proyecto web al cual llamaremos ejemplo 04 versión 1. Comenzamos. Java Web, web aplicación, el nombre. Voy a seguir trabajando en la misma carpeta que he hecho los ejemplos anteriores. Y versión 1. Hacemos siguiente, marcamos, bueno, aceptamos el servidor de aplicación que nos ofrece y le decimos finalizar. Al igual que en el proyecto ejemplo 3, este archivo index.html, como estos son de los primeros ejemplos que estamos haciendo, vamos a necesitar que sea de extensión JSP. Entonces, sacamos este elemento del proyecto y nos creamos inmediatamente uno nuevo, acá en esta carpeta, web page. Hacemos nuevo, JSP, lo voy a llamar index, finalizar. Rápidamente le quito los comentarios y la letra va a ser más visible y solamente primer paso le vamos a dar el title, ejemplo 04, y me voy a adelantar y voy a decir que vamos a tener un listado de personas. En este ejemplo 4 nosotros vamos a hacer una conexión a una base de datos SQL Server. ¿Ya? Lo vamos a separar en tres versiones. Una que vamos a llamar la conexión, mostraremos solamente el contenido de una tabla que tiene esta base de datos, para luego nosotros ir haciendo los métodos para agregar, modificar e eliminar. Así que guardo los cambios. Entonces, para ello, en mi proyecto voy a necesitar, o yo he decidido ocupar tres packages. Entonces vamos a crearlos. Primer nuevo package, lo voy a llamar modelo, que es donde vamos a crear la clase persona, que va a representar en el fondo a la tabla que tiene la base de datos que vamos a utilizar. Luego creamos otro package, yo lo llamo bus por la abreviación de negocio en inglés, y acá, como les decía, en modelo tendremos la clase persona y acá vamos a hacer la gestión, métodos con esa clase persona que nos sirvan para listar, crear, modificar y borrar. Y luego vamos a crear un último package que yo lo llamaré data, y acá va a ser donde vamos a crear una clase que se llame base de datos, la cual va a utilizar el driver para conectarse a SQL Server, pero una clase que yo voy a mostrarles que tiene el método para conectar, para cerrar, para ejecutar una consulta o ejecutar una acción como una query, insert, update o delete. Así que comenzamos creando nuestra clase persona primero. Nos vamos a modelo, decimos crear una nueva clase. Esta clase persona va a ser idéntica a la que usamos en el ejemplo 2. ¿Se recuerda? Para hacer el ejercicio más rápido, la representación como conectarnos a la base de datos, ocuparemos una clase sencilla. Entonces, agrandamos un poquito la letra y, como ustedes ya recordarán, esta clase tenía 5 atributos. Un num-id, un atributo paterno, el atributo materno,
Quedó mal escrito, lo corrijo inmediatamente. El nombre y finalmente un atributo entero que era la edad. Bien, con la ayuda que tiene editor NetBeans, vamos a, con la propiedad insertar código, vamos a crear los constructores primero. Constructor vacío. Y el constructor que va a inicializar todos los parámetros, todos los atributos, perdón. Entonces me recibe 5 parámetros y en su interior, ¿qué va a hacer? Va a inicializar cada uno de ellos. Ahora luego, para finalizar, crearemos en insertar código también, todos los get y set de cada uno de los atributos de la clase. Y como lo podemos verificar, están los get y los set para cada uno de los atributos. Vamos a dejar esta clase así como está, ¿ya? No le vamos a hacer más. Ella es el modelo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestras actividades planificadas para este ejemplo. Bien, ahora vamos a ir a crear la base de datos y el script que me diseña la tabla. Así que para ello cargamos SQL Server, están los datos de sus credenciales, le decimos conectar y nos trasladamos en el lugar que yo compartí con ustedes para ir a buscar el script. En esta ocasión el script de la base de datos Java 01, ¿ya? db-java 01. Ustedes se pueden fijar, acá hay una línea comentada donde está la instrucción para crear la base de datos. Entonces yo la selecciono, le digo ejecutar y la base de datos ha sido creada con éxito. Ejecuto. Acá tengo una pequeña advertencia, es porque estoy tratando de eliminar una tabla que aún no he creado. Entonces ahora, si lo repito por segunda vez, el script funciona sin ningún inconveniente. Estamos entonces, tenemos nuestra base de datos que se llama db-java 1. Hemos creado una tabla persona. Como les mencionaba, cumple fielmente la estructura de la clase persona que agregamos al proyecto. Bien, volviendo a NetBeans, entonces, ya estamos ahora en condiciones de ir a crear nuestra clase base de datos, la que vamos a utilizar para hacer la comunicación con SQL Server, especificarle qué base de datos vamos a usar y con qué credenciales. Entonces, creamos en el package data una nueva clase Java class, y yo la llamo base datos, así simplemente. Finalizar, le saco los comentarios, agrando la letra que ustedes vean más claro y comenzamos inmediatamente. Bien, en esta base de datos yo voy a definir tres atributos, ¿ya? Así que comenzamos por el primero. Vamos a hacer un atributo conexión, ¿ya? Como es una clase, yo lo voy a inicializar inmediatamente con null. Vamos a crear otro atributo, lo voy a nombrar como que sea muy parecido a la abreviación de la clase que estamos ocupando, y finalmente un elemento resource que necesitaremos. Bien, rápidamente les explico. La clase conexión es la que me va a permitir saber si estoy o no estoy conectado con éxito a la base de datos que necesito utilizar. Esta clase
es como que tomará una query que nosotros escribamos o una definición de un procedimiento almacenado y va a preparar las condiciones para posteriormente ejecutar dicha query en la base de datos que nosotros estemos conectados. Y el resource set es una clase que me va a recibir la conexión, el conjunto de tuplas de resultado de una consulta que contenga select o una combinación de select con algunos inner join entre varias tablas. O sea, todo lo que tenga respuesta de una query, nosotros lo almacenaremos en este tipo, en esta clase. Entonces, agregaré los import para que no me reclame. Bien, tenemos nuestros atributos. Entonces, posteriormente, yo agregaré el constructor, una cosa de formalidad, y acá nosotros vamos a comenzar a crear los métodos que vamos a necesitar. Método conectar a una base de datos, un método para cerrar la conexión, un método para ejecutar consultas que tengan respuesta y un método para ejecutar consultas que no tienen respuesta, como los insert, delete o update. Para poder hacer eso posible, nosotros necesitamos agregar el driver que nos va a permitir comunicarnos con SQL Server. Entonces, para ello nos ubicamos acá en la carpeta librerías, le decimos o hacemos clic con el botón derecho, agregar jar o carpeta. Acá yo tengo acá, como ustedes se dan cuenta, la carpeta zlib, que es la misma que he compartido con ustedes, y ahí vamos a ir a buscar el driver. Todos estos son drivers para SQL Server. Yo voy a elegir la versión 4.1 porque es compatible con JDK un poquito anteriores. Pero si ustedes tienen un JDK más nuevo, pueden usar cualquiera de ellas. Le decimos abrir. Y ahí él me dice que él ha agregado este driver. ¿Cuál package voy a utilizar de esta biblioteca de clases? Este voy a utilizar, el con Microsoft SQL Server JDBC. Y de acá me voy a ayudar por una clase que ya está creada, que se llama SQL Server Data Source. Déjenme encontrarla. Esta es la que voy a utilizar yo. Si ustedes se fijan, SQL Server Data Source. Esa es la clase que yo voy a ocupar en mi ejemplo. ¿Ya? ¿De qué manera la vamos a ocupar? Lo explico inmediatamente. Vamos a crear un método. Lo voy a hacer sin retorno. Debería hacerlo con un retorno quizás booleano, verdadero o falso. Pero yo en este ejemplo los vamos a hacer sin retorno. Y el método se va a llamar conectar. Bien, para hacer nuestra conexión al motor de base de datos y accesar esa base de datos DB Java 01, nosotros haremos lo siguiente. Como les mencioné, vamos a ocupar esta clase. Entonces le escribo lo llamaré DB, instancio la clase, perdón, bien, hemos instanciado la clase. Voy a agrandar acá el espacio para que vean mejor. Solamente me está reclamando porque yo no he importado el package que la contiene. Este es el package que contiene mi clase, ¿cierto? Lo que yo le acabo de mostrar en breve. Hemos instanciado nuestra clase de base de datos. Ahora vamos a proceder a setear o definir cuáles van a ser las credenciales a utilizar. Entonces primero le hacemos un set a la propiedad o al atributo usuario. En el caso mío
mi usuario de conexión a SQL Server es SA. Luego el password, en el caso de mi computador, mi clave para SQL es tan simple como la palabra SQL. Ahora definiremos el nombre de la base de datos y, como decía el script, si no lo recuerdan, volvemos al script. El script decía que se llama así mi base de datos, db-java 01. Entonces eso es lo que yo debería tener ahí. Y finalmente, si todo está bien, necesito el nombre del servidor al cual yo me voy a conectar. ¿Ya? En el caso mío yo tengo habilitados los protocolos TCP/IP, o sea, yo podría ocupar la IP de mi máquina local, pero ocuparemos localhost. Y finalmente, ya que tengo instanciada la clase base de datos SQL Server Data Source, ya que viene incluida en esta librería que hemos agregado, hemos seteado sus accesos, sus credenciales de conexión y estamos en condiciones ahora de decirle al elemento con que de mi clase, que yo necesito saber si es posible que nos conectemos. Entonces obtengo de la clase SQL Server Data Source la conexión que ella va a crear cuando valide estos credenciales que nosotros le hemos asignado. Bien, me está reclamando acá porque me hacen falta algunas librerías, algunos exceptions, ¿cierto? Y ustedes se pueden fijar que ahí simplemente con haber apretado la ampollerita él se ha comunicado, perdón, ha agregado lo que hacía falta y estamos sin ninguna advertencia de error. Él acá fue agregándolos también, ¿se fijan? Ahí hemos agregado la librería, la biblioteca y la clase específicamente la que yo estoy ocupando, y acá el tipo de exception que la comunicación a SQL Server me va a entregar. Ahora vamos a crear un segundo método que será el que me va a servir para cerrar la conexión. Lo llamo cerrar. Cuando yo trabajo con conexiones a base de datos, una vez que ya no la estoy utilizando, lo recomendable es que yo cierre las conexiones para no ir generando una cantidad enorme de conexiones abiertas. Porque si el día de mañana una aplicación tiene demasiados usuarios concurrentes, ¿qué va a suceder? Que en algún momento el motor de base de datos no va a ser capaz de dar respuestas. Bien, continuando con el método cerrar, ya nosotros le decimos que debemos tomar el elemento conexión y seleccionar su método cerrar. Acá tengo una advertencia, justamente porque dice puede que el objeto conexión nunca haya sido abierto, entonces me pide agregar una excepción. Esta es una excepción tipo SQL exception, que en el fondo es las que maneja por las librerías Java SQL. ¿Ya? Como ustedes se dieron cuenta acá, ella es más específica, dice que es una excepción de tipo SQL Server, que es para esta librería que nosotros hemos agregado. Es más específica. Y ahora continuando, vamos a crear el método que nos va a permitir ejecutar una consulta. Entonces, creamos el método. Él va a tener como respuesta esta colección que les decía yo, esta clase ResultSet, que es como una colección del conjunto de tuplas que ustedes van a obtener cuando hagan queries con la instrucción select. Todas aquellas queries que tienen retorno las vamos a recibir nosotros y las vamos a guardar en una clase
resource set. Como es una consulta que va a tener respuesta, yo le voy a escribir ejecutar consulta. Como primer ejemplo, lo vamos a hacer bastante básico, bastante simple. ¿A qué me refiero? Que la query que nosotros vamos a ejecutar, la consulta que nosotros vamos a ejecutar, la vamos a recibir como parámetro en este método. Entonces, para que deje de reclamar, le voy a agregar el return. ¿Y qué vamos a retornar? El this resource set que tenemos definido como un atributo. ¿Se recuerdan? Tenemos estos tres atributos definidos. Hemos utilizado solamente el com y ahora estamos utilizando el resource set. Ya, ahora nosotros vamos a preparar, como les decía recién, vamos a preparar la instancia, ya, para poder hacer una consulta. Entonces, este es el atributo de la clase, le agrego this y lo vamos a hacer exactamente igual a mi elemento de conexión y les vamos a decir que él debe preparar para ejecutar una query. Es decir, le vamos a decir que la conexión me va a traer a través de su método prepare statement, ¿qué cosa? Esta query que está acá. Él la va a aceptar, la va a tener reconocida y finalmente solamente deberíamos decirle que quiero que mi clase haga la ejecución de dicha query. ¿Ya? Ejecutar query, execute query, es en el lenguaje Java todas aquellas consultas a la base de datos que tienen una respuesta. Acá me está advirtiendo que necesito agregar las excepciones, ¿cierto? La hemos agregado y quedó sin ninguna advertencia de error ni advertencia de que algo esté fallando. Él va a retornar, como les decía, un resource set. Ahora crearemos un método. Lo vamos a hacer sin retorno porque él va a tomar una query de tipo insert, update, delete y la va a poner, la va a llevar a la base de datos y la va a ejecutar. Y ellas no tienen respuesta de tuplas, así que no necesitamos recibirla en una clase tipo resource set. Al igual que el ejemplo anterior, le ponemos ejecutar, pero esta vez yo lo llamo ejecutar acción. ¿Por qué? Porque es solamente hacer un insert, un update, un delete. No hay respuesta de por medio. Al igual que el método anterior, recibimos la query por parámetro. Y acá solamente tenemos que preparar nuestras condiciones para hacer la consulta. Entonces ocupamos nuestra clase prepare statement, ¿cierto? El stmt, que es atributo de mi clase, el mismo que ocupamos acá. Al igual que el ejemplo anterior, que el método anterior, con nuestro método com, nosotros le decimos que él debe preparar las condiciones. ¿Cierto? Y acá le hemos dicho que él va a preparar las condiciones para ejecutar la query y finalmente solo necesitamos decirle a la clase stmt que ejecute. Se me arrancó el cursor, pero en esta ocasión, como él no tiene respuesta, un ejecutar update, un execute update. Agregamos las excepciones y está completamente sin ninguna advertencia de error. Execute query, consultas que tienen retorno. Execute update, consultas que no tienen retorno. Acabo de darme cuenta acá que estoy ejecutando una query
que tiene respuesta, pero no les dije dónde debe almacenarla. Pero al mirar, observar, me di cuenta de esa barbaridad de error. Acá, cuando yo ejecuto, repito, cuando yo ejecute este tipo de instrucción, una query en la base de datos que va a tener respuesta, yo le voy a decir que él me almacene ese conjunto de tuplas en esta clase resource, que es la que posteriormente retorno en este método. O sea, cuando yo abra la conexión a la base de datos, le envío una query con select, yo voy a tener un conjunto de registros como respuesta, los cuales puedo tomar y desplegarlo en alguna pantalla de un navegador. Tenemos la clase de base de datos creada. Tenemos los atributos, el constructor, método conectar, método cerrar la conexión, método ejecutar queries que tienen respuesta y método ejecutar queries que no tienen respuesta. Así que vamos a volver a los packages